próxima. Bueno, damos vuelta a la página, dejamos un poco el espectáculo de lado y vamos a hablar de la coyuntura, uno de los casos realmente más tristes de este comienzo de año y que tiene que ver con el asesinato de un joven de 18 años en la costa argentina. Estamos hablando de Santa Teresita, este joven Tomás Tello que estaba justamente festejando fin de año con sus amigos en un lugar que tiene un barco abandonado para aquellos que viven en la costa, porque él es justamente de allí, vive con sus padres y con sus abuelos. Es un punto de encuentro para los adolescentes. Cuando dicen vamos al galeón, todo el mundo sabe que va a la costa, ese barco abandonado, y ahí suele ser el punto de encuentro para ir después del boliche o ir antes del boliche, y justamente lo que estaban haciendo era festejar fin de año cuando cerca de las 7 de la mañana, ya saliendo casi de la playa para volver a casa, es emboscado por esta patota 9 personas que participaron de una golpiza que no solamente fue golpiza a puños, sino que después terminó en una batalla campal con botellazos. Obviamente había enfrentamiento también de aquellos amigos que fueron viendo que estaba justamente Tomás en medio de esta trifulca. Se hizo un trayecto, incluso tratando de escapar él, unas cuadras, tratando de ver dónde podía refugiarse, hasta que finalmente y lamentablemente lo encontraron en 44 y La Costanera, donde de alguna manera hasta lo cercaron frente a una vivienda donde no tenía ningún tipo de salida, donde siguieron golpeándolo, siguieron dándole golpes con botellas. De hecho, lo que quedaba después en lo que fue la escena del crimen eran muchas piedras y botellas rotas, y finalmente se conoció la autopsia en las últimas horas y es una herida de cortopunzante que le da justo en el corazón y le termina quitando la vida. 9 personas detenidas, 9 personas adultas en general, solo 2 de ellos son menores y que por supuesto hoy tenían que declarar. Algunos de ellos se negaron. Para ponerlos en el contexto, la familia de Tomás empezó a hablar un poco también del miedo que sentía este joven, porque el día 23 de diciembre había participado de una fiesta que se hizo con amigos, una fiesta privada, donde no estaba todo el mundo invitado, y este grupo de al menos 5 personas que coinciden justamente con los detenidos habían querido ingresar. Ellos no les... Digo, ellos, Tomás y sus amigos, no le permitieron el ingreso, le dijeron que era una fiesta privada. Empezaron a tener una pelea donde después incluso habían pedido la participación de vecinos para poder como defenderse. Son 5 personas que no son del Partido de la Costa, que están llegando que llegaron allí justamente hace un mes y medio, 2, son vendedores ambulantes y que no era la primera vez que tenían problemas con los vecinos allí de Santa Teresita. Todo hace entender que a partir de ese 23 de diciembre Tomás salía a la calle con miedo, porque le decía al papá que había escuchado en el barrio que lo estaban buscando a él, como si hubiese sido el dueño de la casa y el que prohibía absolutamente la entrada a la fiesta, pero lo habían identificado de alguna manera y que lo estaban buscando. Y el papá le dijo, bueno, no sabemos qué representa ese peligro, no sabemos si es tan real como se dice, si es un rumor de los vecinos. Lamentablemente tampoco se acercaron a la comisaría como para hacer una denuncia, porque no había una amenaza directa que haya llegado a su casa o un segundo encuentro con ellos, pero le había manifestado este miedo. Finalmente este encuentro se da, y de la peor manera, con el peor final, que es justamente esta emboscada que le hacen primero allí en la costa y después 4 cuadras después, donde le terminan quitando la vida. Obviamente esto cambia la carátula de este homicidio. Ya no es un homicidio en riña, sino que estamos hablando de un homicidio agravado por el concurso premeditado y alevosía, que es la misma carátula que llevó adelante la investigación de Baez Sosa. Recordemos este joven asesinado por el grupo de rugbyers, donde también habían premeditado justamente la pelea. Después de haber cometido este homicidio, salieron a la calle y armaron toda una estrategia para poder desvincularse de lo que había pasado. Bueno, acá todo hace entender que también había una
estaba premeditado, si no me salía la palabra, porque estamos hablando de por lo menos 5 adultos que después cuentan con la participación de 4 personas más que lo estuvieron siguiendo durante los últimos días para ver cuál era su recorrido y lo terminan encontrando en esta fiesta. Una fiesta que, aparte hay que decirlo, no tenía presencia policial. Después del caso de Baez Sosa, se había impulsado operativos de policías en las playas, en los centros comerciales, sobre todo en el horario de boliche, justamente entendiendo que estas peleas, claro, de adolescentes podían seguir existiendo y no podíamos tener otro Baez Sosa en nuestra historia. Bueno, lamentablemente volvemos a hablar de un asesinato violento por demás que se cobra la vida de este joven de 18 años. Hoy sus restos fueron despedidos, justamente allí por su familia y por amigos. La investigación sigue en curso. Todavía no se encontró el arma homicida porque esta herida cortopunzante en principio se podía determinar como un cuchillo. Ahora la autopsia determinó que podía ser propiamente hecha con una de estas botellas que habían roto y que justamente apuñaló directamente en el corazón de este adolescente. La justicia va a seguir investigando. Los 9 detenidos ya están en manos de la justicia. Dios quiera, por la paz mental de esta familia, puedan seguir el curso y determinen finalmente qué pasó, quién fue el culpable. Insisto, solo para darle un poco de paz mental, porque la vida de ese joven nadie se la devuelve, porque los padres sabían que Tomás se movía con miedo cada vez que salía de su casa. Hoy los papás de Baez Sosa se comunicaron con ellos, porque de alguna manera empatizan esta situación tan violenta para brindarle su apoyo, acompañamiento y también de alguna manera para guiarlos, ¿no? Un poco en cómo se tienen que comportar durante la investigación para que todo esto llegue por lo menos a un puerto de justicia. Un buen puerto nunca será porque la vida ya no vuelve, pero por lo menos para tener justicia. Así que vamos a seguir con este caso porque seguramente en la semana va a tener muchísimas novedades. Ahora sí volvemos a cambiar de tema y nos vamos lejos, a Nueva York.